Mantenerte vigente no siempre es aprender más, sino desaprender más rápido. Me causa mucho conflicto escuchar esta idea popular. Oye, ¿a poco toda la experiencia que tengo que desechar una parte? Cuando crees que ya lo sabes todo. Llevo tantos años de profesionista y ya pasé por las buenas, ya pasé por las malas, ya me las sé todas. Cuando nadie te contradice, la empresa se equivoca más. Este exceso de alineación lo que hace es eliminar esa fricción intelectual. No triunfa el más inteligente, sino triunfa el más astuto. Déjame diseccionar un poco más la frase porque creo que tiene trampa. Pero qué sorpresa nos da la vida cuando ya egresados, muchas de esas personas que no sacaban buenas calificaciones y demás terminan siendo los más hábiles para hacer negocios. La ignorancia sí da felicidad, pero te cuesta carísimo. Extraño la forma en que se veía el mundo antes de saber demasiado sobre él. Y el concepto particular de Mentes Rebeldes es que es un podcast donde desafiamos las ideas comunes sobre la creatividad, sobre los negocios, sobre la vida, y yo creo que tú, de alguna manera, creo que vas a empatar muy bien porque yo he leído las cosas que tú has escrito en tu blog y están padrísimas. El tema aquí es que trabajamos el formato es a través de conversaciones que yo les llamo las ideas impopulares. ¿Okay? Y hoy vamos a hablar sobre el trabajo, sobre la vida profesional. Tú llevas trabajando más de que, pues parecido a mí, ¿no? ¿Qué será? Ya más de 20 y tantos años, ¿no? Yo de lo que te puedo hablar es desde mi experiencia y ahorita que comentabas lo que escribo es hace como, no sé, quizás hace menos de un año, después de la conversación con un amigo que acaba de hacer su plan de vida, me empecé a cuestionar si yo debería hacer también mi plan de vida y la verdad es que tengo 50 años y fue justo después de que cumplí los 50 años. Pero bueno, ahí empecé a escribir. No, y la razón por la cual yo me vi muy interesado en platicar contigo fue porque precisamente como nos conocemos de hace tiempo, aunque vivimos en ciudades distintas y nos seguimos en las redes sociales, yo de repente pues me topé con uno de tus escritos y dije, bueno, déjame ver pues lo que está escribiendo Toño. Y a la hora de escribir, tú sabes que yo también he escrito en el pasado financiero y en algunos diarios. Y empezaba a ver el formato de cómo escribías tú y decía, es que Toño está escribiendo de una manera bien similar a mí. Y de la misma manera, en algunos puntos o sobre lo que he leído de lo que haces tú, en algunas cosas te vulnerabilizas, en algunas partes te pones muy reflexivo. Es más, pudiera yo decir, Toño, que somos de las personas empresarios filosóficos, donde le encontramos como un fondo a las acciones que hacemos de todos los días, pero está muy padre porque sí le da propósito a las cosas que estamos haciendo. Y por eso yo dije, déjame hablar con Toño. Toño, tú eres una persona que trabajó mucho tiempo en corporativos como empleado, pero luego te convertiste en este empresario, eres socio de Minimal 4.0, que es una firma dedicada al diseño y a la renta de mobiliario. Es correcto. Minimal 4.0 es una empresa que le da servicios a la industria de eventos, ya sea bodas o eventos corporativos, básicamente a través de diseño, de renta de mobiliario, hacemos algo de diseño floral y escenográfico, un poquito de todo, pero yo renuncio a Heineken en México, antes cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, y llego a Mérida pensando en un proyecto en mente, después de estar un par de meses aquí en Mérida y haciendo el análisis y el estudio, y en eso estaba cuando un amigo, un viejo conocido, que ya se dedicaba al tema de los eventos, de la renta de mobiliario, se acerca conmigo y me dice, oye, tengo este negocio, está completamente informal, tiene muchas áreas de oportunidad, ¿por qué no, mientras tú estás con tu proyecto, vienes y te metes al negocio y me das una consultoría? Y nos asociamos, y en eso estoy desde el 2010 y muy contento, muy contento. A veces con sus periodos de frustración, con días en donde te levantas y dices, no veo ni por dónde le hago, pero al final todo es todo ha sido para algo positivo, ¿no? Y lo que hemos hecho creo que ha sido bastante bueno. Pero sí, no sé, el choque mental de trabajar por 17 años, más de 17 años, para una compañía que en México tiene más de 10,000 colaboradores, a llegar
a una organización en donde cuando empezamos, Fer y yo, que es mi socio, pues éramos 10, 12 personas a lo mucho. Fue tremendo, ¿no? O sea, creo que nos agotaríamos la hora que tenemos y te platico de todos los choques culturales y mentales que tuve en esa transición, ¿no? Pero la verdad es que sí. Seguramente esta nueva visión que tienes como primero emprendedor, ahora empresario, pues sabes, pues ya ves todos los elementos que en un corporativo. Yo venía de una empresa así corporativa, pero además venía de una industria de consumo, en este caso de Sí. cerveza. Y no nada más es pásale a ser emprendedor, ahora muévete a una industria que no conocía, güey. O sea, que no es la industria de consumo, es una industria de bodas. De ¿no? servicio. De servicio, exactamente. Entonces, sí, hubieron muchos choques de, oye, desde, tú comentas el tema del manejo de los números y del flujo efectivo. Pues yo antes decía, pues ya viene la quincena, o ya viene el aguinaldo, o ya viene el bono, y pues lo festejabas, ¿no? Y ahorita, ching, ya viene la quincena. Ching, Al revés. o sea, es completamente diferente. Y sí, o sea, necesitaba reclutar gente y entonces había un especialista que te ayudaba a reclutar y estaba el perfil de puesto completamente bien definido y te filtraban candidatos y te decían, bueno, aquí están estos finalistas y tú los entrevistabas y seleccionabas al mejor candidato. Cuando yo llego al emprendimiento es, ok, vamos a, no hay descripción de puesto, evidentemente, pues, también vamos a hacerla, ya sé cómo. Ok, vamos, como no había alguien de recursos humanos, entonces vamos a tercerizar la función de recursos humanos. Candidatos, pues no había candidatos. Y decías, chin, o sea, a ver, y al principio creo que más bien contratas al que quiera trabajar contigo. Dices, sí, por favor, vete conmigo, ¿no? Al que se Después, anime, al que se sí, aviente. ya después la empresa va creciendo y va generando como que ciertas credenciales y entonces ya empieza a ser atractivo para el talento, pero es algo que va poco a poco, ¿no? Al principio sí es complicado porque vienes acostumbrado das por sentado, como tú dices, muchas cosas que no las tienes y que las tienes que construir tú, ¿no? Y tener mucha paciencia y mucha disciplina también. Creo yo que la experiencia que has tenido profesional de estar en un corporativo, yo creo que hay mucha gente que siempre va a tener la inquietud de qué pasa si me independizo, qué pasa si abro mi propio negocio. Entonces yo creo que esta conversación va a ser muy rica para esa gente que sepa entender esas diferencias de nosotros que llevamos más de 20 años en el mundo laboral, el que la gente vea qué hemos aprendido en este trayecto, pero bajo el formato de las ideas impopulares, es decir, ¿qué hemos aprendido nosotros en el largo de este recorrido de lo que es el pensamiento popular? Y dices, no, no, no es así. Es importante retar a lo que todo el mundo piensa y yo creo que tú y yo hemos tenido buenas experiencias en ese aspecto. Entonces, pues, empecemos con las ideas impopulares. ¿Cómo ves? Vámonos, arráncate, Wicho. ¿Quieres comenzar tú? Vamos a empezar conmigo. Mantenerte vigente no siempre es aprender más, sino desaprender más rápido. Ok, me causa mucho conflicto escuchar esta idea en popular, ¿no? Soy un creyente de que lo que te trajo acá no te vaya a donde quieres ir. Y soy un firme creyente de que el aprendizaje tiene que ser constante. ¿Qué es lo que entra en conflicto cuando escucho esta idea impopular? Es, oye, ¿a poco todas las cosas que he aprendido, toda la experiencia que tengo, que hoy forman lo que soy y son parte de lo que pienso, tengo que desechar una parte? O sea, Claro. Sí, Toño, sí, porque mira. me causa conflicto y me duele, Lucho. A ver, todos desde que trabajamos, los dos nos graduamos de mercadotecnia, ¿no? Entonces, en un principio quería decir, oye, ¿sabes qué? Quiero ser un muy buen mercadólogo. Y luego, en el caso mío, empecé a dirigir la parte de turismo del estado y luego Chuck E. Cheese. Entonces dices, quiero ser el mejor director, entonces quiero aprender más, como dices tú. Entonces, te empiezas a convertir en una especie de experto por todo lo que has estado viviendo y eso pareciera que es algo que te da una fortaleza contra todos los demás. Y sí es cierto, excepto cuando crees que ya
lo sabes todo. O sea, en el sentido que dices, yo ya pasé, llevo tantos años de profesionista y ya pasé por las buenas, ya pasé por las malas, ya me las sé todas. Entonces, cuando tienes esta sobreconfianza, Toño, es donde empiezas a caer en los errores. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que el mundo cambia día con día y las variables de las que tú aprendiste en el pasado, de los problemas, no necesariamente son las mismas variables de ahorita. El mundo cambia constantemente, entonces tienes que siempre decir, bueno, tengo un grado de experiencia, pero si tú dices, no, 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 yo ya sé qué es lo que se tiene que hacer, o bajas, silencias la voz de gente más joven que puede tener algunas ideas y tú dices, eso no va a jalar, porque yo sé que eso no va a jalar, ahí empiezas a poner tu mente más rígida, empiezas a dejar de ser curioso y de esa manera empiezas a ser obsoleto. Hay muchos casos como por ejemplo el de los celulares de BlackBerry, que ellos por su know-how y todo se hicieron súper buenos, eran los líderes en el mundo de los celulares y los teléfonos móviles y no tuvieron la capacidad para saber que no lo sabían todo. Llegan la nueva tendencia de aparatos de móviles con pantalla y ellos dijeron, no, vamos a hacer nuestro modelo más rápido, más eficiente y todo. Nunca emigraron a la parte de la pantalla porque ellos como expertos sentían que no era el camino para seguir y oh sorpresa, pues ya conocemos toda la historia. Entonces, yo sí creo que es muy riesgoso el creerte en un experto al grado de que tengas confianza de que ya lo sabes todo. Totalmente, y en esa parte estoy completamente de acuerdo y convencido de lo que tú estás diciendo. Yo creo que hay que aceptar que lo que sabes ya no es suficiente, ¿no? Eso es lo importante para mantenerte vigente, pero no existe tal cosa como borrar lo aprendido. O sea, no tenemos la pluma que tenían los de Men in Black, que te borran la memoria, ¿no? O sea, yo creo que no es olvidar lo que ya sabes, sino entender que lo que ya sabes no es suficiente en el contexto actual y en el contexto que viene. Pero te voy a decir dónde también es desaprender, Toño. En los métodos y las formas en los que tal vez uno se hizo, que tal vez que fue lo que te hizo exitoso. Te voy a decir un ejemplo. Te voy a decir un ejemplo muy claro que a mí me pasó. Yo en los 30, yo sentía que tenía que probarme como una persona creativa. Entonces trataba de poner mis ideas por enfrente de los demás, porque Huicho es el que quiere ser el creativo y etcétera. Ahorita ese método a mí ya no me está funcionando. O sea, ahí es donde he aprendido yo a desaprender. Ahí es donde he desaprendido más bien, porque ahora mi forma de trabajar es tratar de ser una plataforma para recibir las ideas de los demás, de las distintas generaciones, de los de 20, los de 30 y los de 40 y tantos y ya 50 como nosotros dos. Y ya uno tiene que, uno piensa en modificar su forma de trabajar, pues para ser más exitoso, porque mi modelo ya no me estaba funcionando. Lo que sucedió contigo, Huicho, es que reconociste que no era suficiente, maduraste y traes un aprendizaje derivado de algo que no te funcionó. Pero quizás si tú borraras esa parte de tu memoria, hoy estarías haciendo lo mismo o estarías volviéndolo a intentar. Dicen, no, espérame, esto que yo hacía está mal, ya no aplica, ya aprendí, ya maduré, entonces lo voy a hacer de manera diferente y lo voy a hacer con otros métodos y voy a escuchar a los jóvenes y voy a escuchar qué es lo nuevo que viene, ¿no? O sea, ahorita tú mencionabas, o sea, hay que distinguir las cosas que puedes aprender o recontextualizar el aprendizaje tiene que ver con habilidades y competencias. Entonces hay habilidades duras y habilidades blandas. Las habilidades duras, que más bien son cosas técnicas, son métodos, son formas de hacer las cosas, esas caducan rápido. Y tienes que estar entendiendo que caducaron, por qué caducaron y por qué vienen. Y a lo mejor en tus 30 años de carrera profesional, tú has visto cómo han caducado, no nada más una idea, han caducado muchas ideas. Una sustituyó a la otra. Y en esa madurez tú ya entiendes un poco de la tendencia y para dónde va, ¿no? O tal vez no, pero
pero por lo menos te lo intentas imaginar, ¿no? Y luego hay competencias o habilidades que son blandas, que tienen que ver con tu liderazgo, con tu criterio para aceptar las cosas. O sea, por ejemplo, mucha gente emocionada y en furor con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y ChatGPT es el nuevo Dios para muchos. Espérame, hay que tener criterio también. Y tienes que entender que no todo lo que te dice ChatGPT está correcto, ¿no? Porque está diseñado Claro. para agradarte, ¿no? Pero bueno, ese tipo de competencias de comunicación, de cómo tomas las decisiones, de cómo trabajas bajo presión, son cosas que van evolucionando y esas, conforme vas agarrando experiencia, pues deberían de ir mejorando. No es una ley general, ¿no? Pero sí pasa. O sea, por ejemplo, no voy a dar muchos nombres para no meterme en camisa 11 varas, pero imagínate la siguiente situación. Estábamos terminando el montaje de un evento en una hacienda muy importante, para un cliente muy importante. El planner que llevaba el evento era un planner también muy reconocido, joven. Todo estaba en tiempo, estábamos a 1 hora de que comenzara la ceremonia. Entonces estábamos ya afinando detalles, cada proveedor lo que le correspondía. No estaba pronosticado y cayó un aguacero se estaba cayendo el cielo. Como el toldo de la carpa no estaba bien puesto, se empezaron a hacer albercas de agua arriba y hasta que se desplomó la carpa. Wow. Tragedia, ¿no? Entonces la novia no quería Claro. salir de su cuarto, no se quería casar, todos desesperados. Y tú veías que la gente que estaba encargada de tomar decisiones en qué vamos a hacer, que era gente joven, que tenía mucha experiencia en organizar eventos, no se había enfrentado con una crisis de ese tamaño y entonces se paralizaban. ¿Quiénes son ¿Y las entonces personas? qué pasó? ¿Quiénes son las personas que empezaron a tomar? Pues son las personas que a lo mejor ya tenían más experiencia, ¿no? Entre ellas, mi socio que ya tenía mucha experiencia, el responsable de la empresa de catering, que también era un señor andaba como en los 60s, con mucha experiencia en eventos. Es decir, a ver, vamos a poner en perspectiva la situación. Lo que podemos hacer es rescatar lo que podamos rescatar, reubicar la cena a otro lado del hotel, implicaba mover mobiliario del hotel para todo hacerlo en 1 hora. Y después de la cena, lo que podemos hacer es mover la fiesta al lugar que estaba destinado para el after. Y en cuestión de menos de 1 hora y media, todo estaba otra vez bien, no como estaba planeado originalmente. Y finalmente Pero muy decente. hubo boda, no, y padrísimo, hubo boda. Y yo creo que con la subida de adrenalina y luego la descarga de adrenalina, lo que supe es que los novios se la pasaron muy bien. Todo terminó a lo mejor no como estaba planeado, pero sí. Entonces, lo que te quiero llevar, ¿a qué voy con esto? Es, hay habilidades que uno va aprendiendo porque le ha tocado vivir muchas crisis y muchas situaciones en donde tú tienes que responder bajo presión. Y ese es un ejemplo, ¿no? O sea, En ese caso, Toño, tienes razón. O sea, también me ha sucedido ese tipo de crisis que cuando la gente joven se congela porque no ha vivido esos problemas, tú en 3 minutos lo resuelves y se quedan como que todos apantallados de que sí, porque ya lo has vivido. Entonces, en ese aspecto, pues, sí, uno tiene que echar mano de lo aprendido. Pero claro. sí podemos estar de acuerdo en al menos encontrar este punto en común, Toño, donde la sobreconfianza, Totalmente. tener confianza además por tu supuesto expertise, sí te puede jugar en contra si no tienes cuidado. A ver, te propongo un refraseo de la idea impopular. Tú dijiste, mantenerte vigente no siempre es aprender más, sino desaprender más rápido. ¿Qué te parece el siguiente twist? A No ver, necesitas desaprender, necesitas dejar de creer que ya sabes. me gusta, me gusta. Entonces, o pensar y entender que no siempre sabes suficiente. Totalmente. De acuerdo. Bueno, Me gusta. Bueno, sigue nuestra amistad vigente, Toño, y estamos de acuerdo con eso. Ah, Muy bien. Dale la que sigue tú, Toño. está bien, está bien. Estaba a punto de colgar la videollamada. No, terminó bien. Ahí te va la siguiente idea popular. Cuando nadie te contradice, la empresa se equivoca más. Cuando nadie te contradice, estoy hablando de que hay una alineación total en el equipo directivo o en la empresa o entre todos los colaboradores. Este exceso de alineación lo que hace es eliminar esa fricción intelectual, que a veces es percibida como incómoda, ¿no? O sea, de hecho es una fricción incómoda, ¿no? Cuando alguien
argumenta y debate las ideas dentro de una organización. Y muchas veces la percibimos como que hay alguien desalineado, ¿no? O esa persona subversiva que no se alinea a la idea o del mandato general de la empresa, ¿no? Y en una empresa muy grande, cuando tienes y los mandatos y los lineamientos vienen del corporativo, que a veces está en México y a veces puede estar en otro lado, en Latinoamérica o en Estados Unidos, el cuestionar esos lineamientos que están bajando se pueden percibir como subversivos y suele ser incómodo. Sí. Sí, el que está dando la contra, el revoltoso, el inconforme, que nada más está generando líos en la empresa, entonces pues empieza a ser incómodo para muchos, probablemente incluso hasta para recursos humanos, y sí, sí sucede. Sí, ahora déjame darle un matiz porque yo creo que siempre hay que tener personas subversivas alrededor tuyo, que te cuestionen, pero esta subversión tiene que ser intelectual. Cuando digo intelectual, Claro. oye, con argumentos sobre las ideas y siempre tratando de llegar a un consenso. Ojo, es muy diferente ser una persona subversiva y que no hagas fit con los valores de la empresa. Aquí hay mucha tela de donde cortar, muy interesante, y quisiera hacer 2 aportaciones ahí con intervenciones tuyas. Lo que estás diciendo es, cuando todo mundo le dice que sí al jefe, hay un problema. Cuando todos le dicen yes, la gente yes, sir. O sea, cuando de repente todos le dicen sí al director, sí al gerente, hay un problema. ¿Por qué? Por lo que tú dices de que nadie está cuestionando lo que dice el jefe. La pregunta que yo te quiero hacer, Toño, es, ¿por qué crees que la gente no le da la contra o no tiene una opinión contraria con el jefe, incluso cuando probablemente siente que tiene otra idea? ¿Por qué sucede? ¿Por qué la gente no se avienta a hacer estas confrontaciones? Yo creo que va en dos vías, o sea, del jefe al colaborador y del colaborador al jefe. Y la trampa del líder es cuando el líder recluta o integra a su equipo con personas muy capaces, tal vez más capaces que él, pero que piensan igual. Entonces, si el líder es el encargado de reclutar, a veces hasta de eliminar al subversivo, entonces tiendes a tener un equipo que todos piensan igual. Así es. Cuando llega una persona subversiva a un equipo nuevo en donde todos están perfectamente alineados, pues hay un gran miedo a ser subversivo y a no cuadrar con el equipo, ¿no? Porque tienes la presión, no nada más del jefe, que es la que mencionabas ahorita, pero también tienes la presión de tus compañeros. O incluso un miedo al rechazo del jefe, ¿verdad? Que el jefe esa opinión contraria la responda usando su poder, minimizando el comentario contrario, porque ya se convierte tal vez en una idea de es un reto para mí que tengo mayor rango, entonces déjame te enseño lo que pasa conmigo que tengo mayor rango que tú y tómala, ¿verdad? Entonces hay tal vez un miedo a la repercusión que puede haber si enfrentas al jefe, ¿no? Sí. Y es por eso que digo que es mucha responsabilidad en dos vías, ¿no? O sea, del jefe estar consciente de eso y de entender que hay un nivel sano de subversión en el equipo, refiero a gente que te reta intelectualmente, pero también en el colaborador pues que de pronto se atreva, ¿no? Y que es válido y muchas veces no lo sabes, pero el jefe puede apreciar eso. Y puede haber un tercer elemento. El primero es el contratar a pura gente que piensa igual, ¿verdad? Que es el que dijiste tú. El segundo, miedo a la repercusión que puede haber por enfrentar en tu idea al jefe. Y la tercera es tener gente que no esté lo suficientemente apasionada con el trabajo y lo que le digan hace, ¿verdad? Que no tiene iniciativa, que no tengas. Entonces, pues que diga, ya dijo y entonces ya sigo la corriente yo más por desmotivación que por cualquier otra cosa, ¿no? Claro, es un tema de actitud, te mata cualquier cosa, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que es algo letal, fatal y mortal, porque definitivamente todos somos humanos y nos podemos equivocar. El reto, Toño, está en cómo puedes crear una cultura donde se permita el debate de ideas, ¿verdad? Y te lo digo pues porque yo llevo ya 11 o 12 años en la compañía y tengo gente a cargo mío. No digo que siempre lo haga al 100%, aunque sí lo intento, pero yo trato de
en ese tema, tratar de eliminar jerarquías lo más que se pueda. De hecho, uno de los grandes logros que creo que hubo en el design thinking, que se hizo muy popular hace como 10 años y ya como que se ha bajado el auge del design thinking, básicamente lo que hacían era sesión de lluvia de ideas y generación de ideas, pero uno de los elementos más importantes de ese proceso de design thinking era que no existían las jerarquías, que todos podían decir las ideas por igual, y la idea del jefe era tan valiosa como la idea de el practicante. Se sometían a veces ideas de manera anónima, o al menos la votación de las ideas, y ganaba la mejor. Entonces, sí hay un reto por las empresas de ver de qué manera pueden permitir esa transparencia en que la gente pueda opinar lo que piensa, siempre y cuando sea para mejorar los resultados. Eso enriquece mucho la cultura organizacional y el diálogo y todo eso. ¿Qué pasa cuando tú como emprendedor, como empresario, te das cuenta que lo que venías haciendo no te va a llevar a donde tú quieres llegar? Y entonces te replanteas un cambio en empresa y empiezas a meter sistemas y empiezas a meter procesos y redefines la visión y dices, vamos por este mercado, a lo mejor no es tan importante, pero vamos a apostarle acá. Lo que me he topado con profunda dilema mental interno, conflicto, es que los más resistentes al cambio son los que eran los más alineados. Y entonces tienes a gente con muchos años que, más allá de debatir y de ser disidentes en las ideas, no me gustan los procesos nuevos, no me gusta el método de gestión nuevo, no se convierte ya es más como una insubordinación, ¿verdad? Sí, es una resistencia al cambio. Oye, espérame, pues, Sí, claro. o sea, ¿por qué me estás cambiando de pronto las reglas del juego, no? O sea, pues porque nos estamos reinventando, ¿no? Y entonces, ese es un conflicto porque dices, chin, la primera opción es cómo promover que esta persona tenga esa evolución en la forma de ver el negocio como lo estás teniendo tú. Y eso es un reto, cómo se lo transmites, porque la segunda opción es, chin, mejor traigo de fuera. Y lo que dices es muy cierto, y creo que en todas las organizaciones sucede. Hay una recomendación que yo pudiera llegar a dar, es no imponer y persuadir. Es bien importante porque, digo, al final de cuentas, si tú como jefe estás convencido que ese es el camino a seguir, pues lo dices, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Y te digo porque a mí también me ha sucedido dentro de mi cancha. Entonces tú dices, oye, los resultados no están saliendo así, necesitamos cambiar de estrategia, porque si seguimos así, pues las cosas van a salir peor. Entonces, vamos a hacer estos cambios. Entonces, cuando dices vamos a hacer estos cambios, no todos entienden, no todos están de acuerdo, y tal vez tú puedes decir, se va a hacer, pero tal vez una sucursal, en mi caso, entiende más rápido que otra, Uh-huh. y, y hay otras que tienen esa resistencia. Entonces, lo que uno tiene que hacer, Toño, es seguir predicando, estar en campaña. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y cuando empiezas a ver resultados de otras sucursales o de otras áreas, empiezas a cacarearlos, a promoverlos. Miren, se ve que está funcionando la estrategia, nos está funcionando. Nosotros ahorita tenemos en Chucky una estrategia, un producto muy padre que es membresías, que es una especie de contratación tipo Netflix, Okay. nada más que en este caso de Chucky, donde puedes ir a jugar todos los días y pagas una mensualidad. Está bien padre, pero pues es un modelo nuevo que no todas las sucursales han aprendido a ofrecerlo y a venderlo, porque no es como vender una pizza con más ingredientes y estoy ofreciéndote algo diferente, sino es un modelo totalmente diferente. Muy bueno para la compañía, pero no todos la adaptan así de rápido. Entonces, lo que tenemos que hacer es explicarles, mira, es que si vendes esta membresía, estos van a ser los resultados en tu negocio, en tu sucursal, y tú tienes que llegar a esta meta de ventas. Entonces, si tú puedes lograr hacer esto, y entonces tienes que no tener la postura de el jefe está diciendo que lo hagas y ahora lo haces, sino que tratar de hacer ver cómo esto a ti te va a beneficiar para tener mejores resultados. No es fácil, pero sí tiene que haber mucha persuasión y mucha comunicación y mucho seguimiento. Te conviertes en una especie de predicador, ¿no? Y tienes que ser muy, muy constante y muy consistente en tu diálogo y en tu forma de actuar. Mencionaste algo que se me hizo muy padre.
contar Sí. historias de éxito. O sea, tú dices, ya probamos esto en esta sucursal, ya funcionó, ese es el resultado, y entonces te cuento esa historia de éxito porque de esa manera también entusiasmas a los demás y ves, oye, si ellos lo hicieron, también nosotros podemos hacerlo, ¿no? Pero El primer caso de éxito que te salga, lo agarras de póster de promoción y dices, sí, mira, está jalando, nos está yendo muy bien, vámonos. Y si estás en campaña, estás en campaña, estás en campaña. Digo, no todos tienen un negocio como Chucky, pero el punto es que no se trata nada más de imponer la estrategia y y tampoco de mandarla a un correo o escribirla en un papel y ya. O sea, es algo que requiere una acción muy de irte hasta el fondo para que funcionen, porque sí, sí es difícil. Y luego, pues nos vamos al siguiente punto de este tema, Toño, que es, bueno, ¿y qué pasa cuando esta gente que es insubordinada y que no quiere ceder? Pues ahí sí, yo siempre he creído que un equipo va por encima de un individuo y cuando el individuo sí está generando un conflicto, por lo que tú mencionas de la cultura laboral, es decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto que están haciendo, entonces pongo actitud negativa, no tengo el mismo desempeño, no, entonces eso ya es más un tema de actitud que de debate de ideas claro. y entonces ahí también tienes que tomar decisiones no bonitas, pero al final de cuentas el equipo va por encima de todo. Entonces si ves a una persona que está generando conflicto al equipo, pues ahí sí también tienes que tomar una decisión. Te voy a contar la segunda historia en donde la alineación total tuvo una implicación riesgosa, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener un socio, ¿no? Y en este caso, Fer y yo somos personalidades completamente diferentes, ¿no? Conforme fueron pasando los años y ya llevamos 10 años de socios, pues nos empezamos a entender más, empezamos a conocer más y el año pasado, pues dije, Fer, oye, ¿sabes? ¿Te diste cuenta que ya pensamos igual? Sí, qué buena onda, ¿no? Padre, no, güey, estamos ciclados. Y la verdad es que lo que se nos ocurrió hacer, y comparto el ejercicio porque fue muy, muy valioso, es, oye, a ver, no tenemos un consejo, pero vamos a simularlo. Entonces vamos a invitar a una persona a que funcione como si fuera el presidente del consejo y tú y yo somos los ejecutivos que tienen que rendir cuentas. Entonces, y presentamos el plan 2026, hicimos la sesión con esta persona, que era una persona que tenía ciertas características, porque sabíamos que nos iba a decir la verdad por más brutal que fuera, porque tenía la experiencia y tenía los conocimientos para cuestionar. Y terminamos haciendo un ejercicio muy interesante, con mucho debate, en donde nos dimos cuenta que muchas de las formas del pensamiento que traíamos sobre cómo veíamos el negocio estaba equivocado y salimos con oportunidades que no habíamos visualizado, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor no nada más con un socio, sino también con tu equipo directivo es bueno de pronto cuestionarse y decir, oye, vamos a debatir, ¿no? Yo creo que este ejercicio que tú estás haciendo hoy conmigo, casi debería ser un ejercicio que podrías implementar con equipos directivos en las empresas. Oye, a ver, te voy a dar una idea impopular o popular con respecto a nuestro negocio y vamos a debatirla y vamos a cuestionarla. Que me acabas de dar una buena idea, el cómo hacer en las empresas la dinámica de las ideas impopulares y que se tome como tal. Es una idea muy popular. Ahorita tú y yo estamos debatiendo, estamos de acuerdo en unas cosas sin faltarnos al respeto ni nada. Entonces, yo creo que esa es una buena idea, implementar las ideas impopulares en los negocios. Y entonces, por ejemplo, una buena recomendación para no tener un ambiente donde todos jalen para donde el jefe diga es tener un ambiente fértil para la generación de ideas. Puede haber distintos métodos, pero lo más importante es que los jefes, los líderes, son los responsables de hacer este terreno fértil para las ideas. El primer paso es tú como jefe ser receptivo y dejar que la gente proponga ideas. Porque te voy a decir una cosa, Toño, a mí me ha pasado más de una ocasión donde chavitos, gente jovencita que trabaja con nosotros, de repente se brinca las trancas y hace unas cosas que no son muy ortodoxas, que lo natural es regañarles por brincarse las trancas. El día que tú le digas, hiciste algo mal, ahí matas la iniciativa, la creatividad, el impulso de un extraordinario colaborador de trabajo. Lo que puedes hacer es decirle, oye, ¿sabes qué? Te felicito tu iniciativa, qué bueno que lo hiciste, a la próxima podemos hacerlo de esta manera
Pero si uno empieza a matar ideas, si empieza a decir que no, pues entonces no va a ser una organización abierta a la discusión y al diálogo. Incluso hay en el design thinking, hay también una recomendación durante las sesiones de nunca decir que no. No puedes decir que no. Dices sí y, o sea, no decir no, no, y sale una idea muy loca, puedes decir, oye, y si le damos este enfoque y de esa manera empieza a haber esta conversación donde ya no te sientes rechazado. Ese yo creo que es el reto para las empresas, que tengan esa capacidad. Y sí, Toño, por más de que quiera estar en desacuerdo contigo, no lo estoy. Si todos le dicen que sí al jefe, el negocio eventualmente va a tronar. La siguiente idea impopular: no triunfa el más inteligente, sino triunfa el más astuto. ¿Hay que ser más inteligente o hay que ser más astuto? No, a ver, la astucia es clave para triunfar, pero sí, no veo a alguien triunfador que no tenga una dosis importante de astucia. Ahora, déjame diseccionar un poco más la frase porque creo que tiene trampa, tiene truco. Yo no veo o sea, yo creo que no hay un astuto que sea tonto. Tradicionalmente, cuando nosotros pensamos en una persona inteligente, pues nos remontamos a nuestra etapa escolar, ¿no? Y una persona inteligente, pues decíamos, es la persona que saca buenas calificaciones, es la persona que a lo mejor tiene una mente que le da abstracción y lógica para entender las matemáticas, entonces es una persona inteligente. Y a la persona que sacaba malas calificaciones en el kinder o en la primaria, la maestra hasta te ponía un sellito, no sé si te acuerdas, que traía un burro dibujado. En ese entonces, uno asocia a una persona inteligente porque cree que es alguien que era el aplicado, el que sacaba, pero formas de ser inteligente hay muchas, ¿no? Está la inteligencia obviamente lógica, matemática, pero también está la inteligencia emocional. Una persona emocionalmente inteligente es alguien que sabe controlar su sentimiento y no tiene esas subidas y esas bajadas, ¿no? O sea, te tratas de mantener ecuánime. Una persona que es inteligente social es una persona que sabe leer muy bien la dinámica humana, sabe identificar en dónde hay un tema de interés, de poder, de relaciones. O sea, es una persona muy inteligente, ¿no? Una persona que es inteligente también lingüísticamente es una persona que se sabe expresar bien, que sabe convencer a los demás. Entonces termina siendo la inteligencia, ¿no? O sea, al final creo que la astucia es una ecuación que tiene 3 variables. Inteligencia, segundo, habilidades blandas de las que hablábamos hace un rato, ¿no? Oye, habilidad de cómo influenciar en las personas, de cómo convencer, de cómo tomar decisiones. Y el tercer componente es una dosis de valentía, porque si eres inteligente, si tienes ciertas habilidades, pero no te atreves, entonces no eres una persona tan astuta, ¿no? Toño, le está sacando muy bien las vueltas a las minas que estoy poniendo. Porque creo que acabas de describir muy bien el tema de los distintos tipos de inteligencia. Entonces, definitivamente hay distintos tipos de inteligencia. Para efectos de esta parte de la conversación, lo que sí es importante tal vez comentar es de que cómo desde chicos nos condicionan a sacar buenas calificaciones y según, como tú comentas, las buenas calificaciones, tienes premios o castigos, ¿no? Según tu capacidad, digamos, de sacar ecuaciones matemáticas, de temas de ciencias sociales, de lingüística, pues todo lo que involucra la escuela, ¿no? Y sacas 7, 8, 9 o 10, ABCs o como se les ponga, es según tu capacidad de responder a los exámenes y algunos de los proyectos que te ponen. Entonces, el problema está en el que a la persona con más capacidades para tener buenas calificaciones, incluso probablemente con los IQs más altos, es a quien se les premia en esa primera parte de su vida por esas buenas calificaciones que sacan a través de presentación de exámenes y todo. Y hay muchos otros de coeficiente intelectual y su cerebro funciona diferente y algunos se distraen con mucha facilidad y demás, y se les empieza a catalogar como que tal vez no muy aplicados y tal vez no muy inteligentes, pero qué sorpresa nos da la vida cuando ya egresados, muchas de esas personas que no sacaban buenas calificaciones y demás terminan siendo los más hábiles para muchas cosas, para hacer negocios, porque resulta que la vida, para mí la escuela,
pues es un ambiente artificial de lo que es la vida real, no es Totalmente. realmente una medición de lo que es la vida real. Y en la vida real hay muchas trampas, obstáculos, conflictos que no se ven en la escuela, No. que en la escuela presentas tu examen, tienes tu calificación y ya. Acá presentas tu examen de la vida con miles de obstáculos que no veías venir. Entonces, la gente astuta es la que entiende cómo se mueve el mundo, cómo se Exacto. mueve la gente, cómo se mueve la política, el gobierno, el cliente, y esa gente es la que termina siendo en muchas ocasiones más exitosas en la vida. Y entonces, pues también yo creo que es importante, como dices tú, sí es otro tipo de inteligencia, pero es importante entender que se necesita más que coeficiente intelectual, salvo algunos casos muy particulares de gente que es genio y que con esa Claro. genialidad logra muchas cosas, pero yo creo que en tus círculos y en los míos, la gente que es más exitosa exitosa por ser astuta que por ser intelectualmente más capacitada. En el parámetro tradicional, ¿no? Cuando hablas de IQ, el IQ mide un cierto tipo de inteligencia, ¿no? Pero totalmente, o sea, creo que no gana el más inteligente, gana el que entiende cómo se mueve el mundo. Y entonces, qué importancia también, por ejemplo, los que somos papás, inculcar también algo de astucia en los hijos y también no ser tan juiciosos que por no tener las mejores calificaciones significa que sean menos, porque eventualmente ese tipo de astucia se va a necesitar más. Claro, no, totalmente. Pero Toño, aviéntate la siguiente idea impopular. Ok, a ver, la ignorancia sí da felicidad, pero te cuesta carísimo. Déjame comenzar con algo que leí y luego con una historia. Ok. La frase con la que me topé justo la semana pasada decía, ¿qué extrañas? Y la respuesta, extraño la forma en que se veía el mundo antes de saber demasiado sobre él. Cuando yo hablo de la ignorancia sí da felicidad, es porque a veces es como una anestesia que se siente bien. Imagínate esta situación. Yo era parte del equipo gerencial, del equipo de líderes de una de las divisiones de la empresa. Esta división tenía bajo su responsabilidad un área de negocio que no era el core business, o sea, no era el negocio principal de la venta de productos de consumo. Entonces, era un área que, digamos, no había un expertise tan desarrollado. Y a pesar de eso nos iba bastante bien. Mis colegas y yo, y mi jefe, porque había un director para esa división, pues cumplíamos con las metas, nos llevábamos los bonos, recibíamos reconocimiento, todo iba muy bien. Y un día, pues se nos ocurre contratar a un consultor en el área. Era un grupo de consultores chilenos que tenían experiencia en varios países y hacen todo un estudio de cómo estábamos trabajando, de cómo estaba el mercado, de cómo estaba la industria, de qué es lo que hacíamos nosotros, de cómo nos medíamos, y nos dicen, ok, ya tenemos el resultado, necesitamos que se vengan a Guadalajara y nos den todo el día completo para platicarles del tema. Entonces ahí estábamos los otros gerentes y yo, el director del área, y empezamos a recibir una cantidad de información, dosis tamaño adulto, ¿no? Oye, así están las cosas, esta es la industria, si haces un benchmark, ustedes están así. O sea, en resumidas cuentas, no, o sea, la sonrisa se nos fue quitando de la cara conforme fueron pasando las horas porque nos dimos cuenta de lo mal que estábamos, porque ignorábamos muchas cosas y nos estaban como que abriendo los ojos a una realidad que no habíamos visto porque la ignorábamos por completo. Termina la sesión y el consultor nos dice, el grupo en silencio, necesito que me digan, o me gustaría que me digan, qué es lo que piensan. Pasaron 10 segundos, 20 segundos. Todos congelados. Pasó más de un minuto de silencio incómodo y fue cuando escuché una frase que la tengo tan fresca en tono y en cada sílaba hasta ahorita. ¿Y cuál es? Uno de mis mentores que estaba en ese equipo, que era parte de ese equipo, era una persona que tenía mucha experiencia, muchísima experiencia, de hecho estaba ya próximo a la jubilación, pero dijo esto y rompió el silencio. Éramos más felices en ignorancia. Y todos soltamos la risa, ¿no? Y sí, pues, o sea, tenía razón. Y ese fue el comentario con el que cerramos la sesión, además de otras reflexiones que vinieron después. Pero sí, yo creo que rompimos en risa porque... Toño, a ver, ¿y tú qué prefieres? ¿Prefieres estar en la ignorancia o prefieres saber?
No, por supuesto. O sea, yo creo que la verdad duele y eso aplica para temas de negocio, inclusive hasta para temas personales, pero el problema es no es saber, sino Claro. no decidir sobre eso, sobre lo que no sabes. Por eso digo, la ignorancia te cuesta carísimo. O sea, sí da felicidad. Oye, debemos de Sí. ser sensibles e hiperconscientes de todo y conocer la realidad. O sea, creo que tu cerebro terminaría quemado si de pronto te revelan todas las verdades, ¿no? O sea, no, yo creo que no tienes la capacidad de administrar. El truco está en esforzarte por conocer las verdades sobre aquello que puede tener un impacto en tu futuro de manera relevante. Y sobre todo, conocer. Exacto, porque es que si vives bajo la sombra de la información, si vives cegado, pues eventualmente el golpe va a caer. Entonces, tal vez digamos que es como hacerte la vista gorda, hacerte coco wise de que todo está bien y las cosas no están bien. Eventualmente, es más, ahí mi criterio es mejor enterarte de los problemas antes que después. De hecho, Toño, le digo a mi equipo de trabajo, a mí no me vengan a traer un problema como una bomba y Exactamente. lo pongo como un semáforo. A mí no me traigan las cosas cuando sea luz roja, a menos de que sea un caso fortuito. A mí dime cuando el semáforo está en luz amarilla, porque en luz amarilla todavía puedes reaccionar, puedes ver, puedes moverte. O sea, yo no me quiero enterar de los problemas cuando truenen. Yo me quiero enterar cuando están empezando a crecer, porque entre más pronto los apagues, más fácil vas a resolver el problema. Entonces, uno no puede vivir en la ignorancia porque va a llegar un momento donde la bomba va a tronar. Patrón, exactamente, exactamente. Y comparto lo mismo. O sea, coincidimos en eso y es un diálogo que tengo con el equipo. Es justo eso, porque tenemos un semáforo de indicadores hoy. Dime cuando veas los riesgos antes de que, justo tú lo dijiste, estalle la bomba, ¿no? Porque la definición de problema es una ecuación, parte de una ecuación que tú puedes resolver. Cuando revienta, ya no puedes resolverla. Lo que tienes que hacer es mitigar los riesgos y mitigar lo que ya pasó, pero ya dejó de ser un problema. Mejor comunícamelo cuando. Y volviendo al tipo de analogías y filosofía corporativa que tanto no compartimos los dos, pues también uno de mis lemas es el cáncer entre más pronto se detecte, más fácil se cura. Entonces, igual acá, o sea, por más, no conviene vivir en la ignorancia porque entre más pronto detectes el problema va a ser más fácil resolver. Es correcto. Muy bien, pues muy buena, Toño. Ahora voy yo con mi última idea impopular, ¿sale? Va. La mayoría no falla por falta de capacidad, falla porque tiene miedo. Yo lo que quiero decir aquí es que ahorita ya tenemos a mucha gente educada, tenemos a mucha gente preparada, que estudia, que ha estudiado carreras, posgrados, o sea, educación, ahorita hay prácticamente en todas las partes donde estamos, incluso hay muchas formas en las que puedes capacitarte de manera gratuita, entonces, capacidades técnicas las puedes tener. Sin embargo, hay muchas veces que para tomar decisiones importantes la gente prefiere no meterse en problemas y tiene miedo. O sea, a veces tienen miedo a, oye, quiero lanzar un nuevo proyecto, pues tengo miedo que vaya a fracasar. O tengo miedo a quedar como un tonto. O tengo miedo a que se vayan a decepcionar si yo me lanzo. Entonces, creo que uno de los principales problemas que existen actualmente de poder llegar a tener un éxito, cualquiera que estés buscando, que requiera un reto para ti, mucha gente termina no haciéndolo por miedo. Incluso hay Daniel Kahneman, que es uno de los psicólogos que más admiro yo, ha hecho muchos libros muy interesantes, incluso ha ganado premio Nobel y todo. Él en uno de sus experimentos sacó lo que llama la aversión a la pérdida. Y Ok. eso es bien interesante, que significa que la gente le tenemos más miedo a perder de la satisfacción que tenemos por ganar. Es decir, te pesa más perder que lo que te puede causar satisfacción ganar. Entonces, por eso la gente dice, ¿sabes qué? Mejor así estoy bien. Y
y nos convertimos en sociedades conformistas. Así está la situación política, así está la situación de mi trabajo, así estamos bien. Y a la gente le da miedo dar el siguiente brinco por temor a que no le vaya bien. Totalmente de acuerdo, porque creo que la única manera de no fracasar y de no fallar es ni siquiera intentarlo. Efectivamente. O sea, si el miedo al fracaso es tan grande, la única manera de no jugártela es no intentarla, pero esa es la peor decisión que puedas tomar, ¿no? Oye, Toño, de hecho me gustaría que en base a esta idea impopular, que tal vez tú me platiques ese brinco que diste de una vida corporativa cómoda a emprender un negocio, ¿verdad? Porque eso requiere tener aversión, pero al miedo. Mira, si tú tienes exceso de miedo, te paraliza y simplemente no lo intentas. Ese es un escenario. El segundo escenario es un miedo mal gestionado, que se sale de control, pero no lo suficiente como para no intentarlo. Lo que vas a hacer es que tienes un buen talento, pero es tibio en sus acciones. Tú quieres dar el brinco, pero no llegaste al otro extremo porque te dio miedo y simplemente te quedaste a la mitad. Puntos positivos porque lo intentaste. Puntos negativos porque no dominaste tu miedo. Luego, el tercer escenario es cuando tienes un miedo bien gestionado, y ese miedo bien gestionado es un aliado, porque yo creo que siempre es importante una dosis de miedo cuando vas a tomar una decisión o cuando vas a hacer algo, cuando vas a emprender algo o simplemente cuando vas a participar en algo dentro de tu empresa, porque te mantiene astuto, te mantiene al filo, te hace que te prepares, te hace que lo ensayes, te hace que lo pienses, te hace que lo hagas mejor. No sé si te invitan a dar una conferencia dentro de la empresa y tú podrías decir, no, qué miedo, no me animo, busquen otra persona. Ahora hay un cuarto escenario, cuando no hay miedo en absoluto. Y yo creo que la ausencia de miedo también es peligrosa, porque te hace ser confiado y te hace ser exceso de confianza y te hace menos preparado, ¿no? Y lo que dicen por ahí en inglés se llama reckless. En inglés se llama reckless, como que vas y vas como directo al matadero. Volviendo a la pregunta que tú me hacías cuando yo tomo la decisión de renunciar y luego de emprender, yo creo que estuve entre la 3 y la 4. O sea, yo escribí una serie de reflexiones de como que, oye, a ver, primero es, ¿qué consejos le daría a mi yo de hace 10 años si estuviera pensando renunciar? ¿O qué consejos le daría a una persona? ¿Cómo le platicaría cuál es la historia? Yo hice mis recomendaciones, podría decir, casi no seguí ninguna. Yo tomé la decisión con una dosis de imprudencia, porque ya no estaba a gusto, porque ya no estaba contento, porque tenía un diablito dentro de mí que me decía, tú dijiste que cuando te estabas estudiando que ibas a ser emprendedor y llevas tantos años y no has sido emprendedor, y más o menos vi lo que tenía que hacer, pero no lo analicé lo suficientemente. Si lo hubiera analizado lo suficientemente, no te lanzas. No me lanzaba, güey. No me lanzaba. Es más, o sea, si hubiera leído lo que escribí hace 10 años, a lo mejor la pensaba 2 veces. Entonces, yo no sé si es bueno o es malo. A veces en la vida te la tienes que jugar y ser imprudente, pero no siempre, ¿no? Y cuando tú pones en riesgo tu patrimonio y pones en riesgo el ser proveedor de tus hijos y el ser proveedor de tu familia y pones otras cosas en riesgo, hay que pensarla muy bien, ¿no? Y yo creo que estuve entre la 3 y la 4, y a lo mejor si me preguntas mañana te voy a decir estuve más bien como más imprudente, y si me preguntas otro día, sí, pero tuve la fortuna de que me apoyó Erika, mi esposa, y creyó en mí, y tuve la fortuna y la suerte que me encontré después con mi socio actual en el proyecto que finalmente desarrollamos e hicimos crecer y hemos estado multiplicando cada 3 años por 2. Siendo reflexivo, tuve una dosis de imprudencia enorme, ¿no? Pero mira, yo que te conozco, tú eres una persona muy analítica, y para que hayas llegado al modo imprudencia, es que algo te decía muy fuerte adentro de ti, vámonos, güey. O sea, porque de otros amigos que tú y yo conocemos, pues sí pudiera entender de que no, el vato se lanzó por imprudente, por no decir otras palabras. Digo, a como te conozco, creo que tal vez fue una fuerza muy potente la que tenías que te hizo tomar esa decisión. Sí, sin duda. Y créeme, después de 10 años no me arrepiento, y sabiendo todo lo que ya sé y todo lo que he vivido, que han sido momentos complicados y momentos buenos, sabiendo todo eso, yo creo que habría tomado la misma decisión. Pues qué interesante, Toño. No sé si tengas una última idea impopular. Un propósito rígido puede destruir tu vida.
O sea, un propósito, cuando tienes muy definido el propósito de por qué estás en este mundo, te puede destruir la vida. Sí. ¡Qué fuerte! Al final, un propósito de vida no debería ser una sentencia, no debería ser algo completamente rígido, debería ser una referencia de camino. Y en ese sentido hay que distinguir hay muchos propósitos que tú te puedes poner que tienen fecha de caducidad y que si no lo entiendes así, corres el riesgo de ser una persona muy frustrada, ¿no? Tú te puedes proponer, oye, quiero formar una familia y una familia modelo, pero a veces la vida no coopera y entonces significa que ya fracasó tu vida. O puedes decir, oye, mi propósito es en el ámbito laboral, pero sabes que algún día te vas a jubilar y entonces Claro. te jubilas, ya perdiste el propósito. Y entonces hay que entender que también existen propósitos que son más transversales, ¿no? Que no tienen fecha de caducidad. Oye, mi propósito es trascender con las personas. Mi propósito es contribuir más de lo que yo tomo del resto, ¿no? De la sociedad. Y ese tipo de propósitos a lo mejor no tienen una fecha de caducidad. Creo que el propósito debería ser más bien una referencia o una guía y tener cuidado con que en el momento en que ese propósito te deja de inspirar y te comienza a presionar por algo que tú crees que estás traicionando tu yo por apegarte a ese propósito, entonces ya se encienden las alarmas, ¿no? Oye, ¿tengo que tener un propósito? No, o sea, no está mal, tampoco es una tragedia no tener un propósito de vida, ¿no? O sea, hay personas que no tienen un propósito. Si continúo con esta idea de que el propósito es una referencia de camino, hay personas que guían por su familia, por sus valores, por la curiosidad, por su actitud de servir a los demás, y eso termina siendo una guía, ¿no? Hay factores que no controlas, y si no lo logras y tú te calificas como una persona fracasada porque no lograste tu propósito de vida, entonces el propósito está mal definido. Y qué gran equivocación, Toño, porque digo, por eso te quise invitar, por más de que quiera estar en contra de ti, pues yo creo que pensamos muy similares y de la manera en la que escribimos y demás, pero es que qué error tan fuerte nos hicieron pensar a los de nuestra generación, probablemente a los que siguieron de nosotros también, a buscar estos propósitos trascendentales. O sea, definitivamente yo soy un convencido que los propósitos son perecederos y que pueden estar por un tiempo limitado, como dices tú, con sus fechas de expiración. Y a veces incluso hay que preguntar si ese propósito está bien fundamentado, porque muchas veces te los tuviste cuando tuviste 20 años, es cuando que se te inspiraste, se te ocurrió una cosa que quisiste hacer, que probablemente está súper mal fundamentado. Eso yo lo comento bastante, incluso en el otro podcast, porque imagínate que tú dices, no, es que yo quiero ser el mejor para generar aplicaciones de software. Ok, qué bueno que tengas esa idea loable, pero ¿dónde naciste? Depende de dónde naciste, que son los factores que tú comentas, que no se pueden controlar, vas a tener más posibilidades o menos posibilidades. Oye, pues resulta que nací en alguna parte de África, en una zona rural. Pues hay historias de ensueño que pueden que se logren, pero las probabilidades van en contra de ti. Primero tienes que calibrar bien tu propósito. ¿Qué tipo de sueño tienes? Porque tal vez ni siquiera está bien fundamentado o va a ser complicado para que suceda. Y la otra es que a medida que creces, lo que te entusiasmaba a los 20, tal vez a los 30, ya no te entusiasma tanto y los 40 tampoco. Toño, cuando yo me salí de la carrera de mercadotecnia, yo quería ser un gran mercadólogo, uno de los mejores que pudiera haber en México, lo que tú quieras. Ahorita ya no me interesa. No me interesa ni tantito, mis intereses son otros. ¿Por qué? Porque creciste, maduraste o tal vez lograste en algún momento cumplir con algo de lo que querías, pero luego ya llega un momento donde ya no te interesa. Entonces, tiene que ser, ¿qué pasa en esos momentos donde ese sueño, ese propósito caducó? Pues llegan esos sentimientos de vacíos, llegan esos sentimientos de fracasos que no deben de haber sucedido en primer lugar. Entonces, uno debe de estar abierto a que tus propósitos se pueden estar modificando y no tiene nada de malo. Es bien difícil ser el Steve Jobs de México, es bien difícil ser el Michael Jordan de España, entonces hay que calibrar, si tienes posibilidades, inténtalo, pero si de repente ya ves que los factores van en contra de ti, pues tal vez es un momento de recalibrar los sueños. Julián, no te claves demasiado en tu propósito, o sea, no lo conviertas en una religión, o sea, al final no necesariamente es la meta, es una brújula, ¿no?
y ser sensibles a lo que te da la vida, porque tal vez no te da mucho de una cosa, pero se te presentan posibilidades de otra y tienes que ser lo suficientemente sensible para decir, oye, aquí se está presentando una oportunidad de vida que no por estar cerrado a seguir mi sueño del que tú comentas que estoy aferrado, se me van a ir otras oportunidades que se me están presentando y que la vida me está dando. Totalmente. Oye, Huicho, y no lo tienes que decir, ¿verdad? Pero tú tienes un propósito de vida. Mira, el mío cambió hace 2 años cuando me llegó mi crisis de la mediana edad, porque mi vida se estaba convirtiendo muy rutinaria y desde que empecé a generar contenido, se me abrieron algunas, digamos, no digo puertas, pero como que la vida empezó a decirte, oye, ahorita sí va por aquí. Afortunadamente nos ha ido bien con prohibido estacionarse y ha crecido con una velocidad tremenda y eso fue una respuesta, Toño, a algo que sentía en ese momento de una carencia que yo estaba viviendo en ese momento, carencia, digamos, personal, no familiar, no tengo una familia hermosa, pero como que decir, yo estaba diciendo, si sigo así 10 años más, me voy a volar la cabeza, ¿no? Entonces se empezaron a presentar estas oportunidades y ya ahorita estoy aprovechando esta ola de generación de contenido para ver si podemos contribuir de una manera positiva. Ese es básicamente el propósito que tengo ahorita y que mientras el universo, la vida me esté dando la oportunidad de seguir creciendo por aquí, tener la oportunidad de tener conversaciones como la que tengo ahorita contigo, que creo que pueda enriquecer la vida de alguien más, pues eso me va a llenar de mucha satisfacción. Huicho, tienes una mente inquieta. Gracias, muchas gracias, Toño. ¿Y tú tienes algún propósito? No, hasta ahorita tengo un borrador, ¿no? O sea, y más bien es un borrador que resumo con 3 palabras, ¿no? Que es inspirar, transformar y trascender. Pero lo sigo meditando, ¿no? Oye, sé que ese es un propósito que me gusta. Si me preguntas, ¿estoy lejos de mi propósito? Sí, pero por lo menos siento que esa definición de propósito hace que no me pierda tan fácil en mi camino. Mira, Toño, yo no soy quien para decirte cuál es tu propósito, sobre todo si llevas tiempo meditándolo, pero lo que sí te digo es que leyendo los blogs que escribes, creo que tienes una vena creativa muy padre por ahí, al menos para que no te detengas haciéndolo, que lo sigas haciendo. Y si tienes la oportunidad también de convertirlo en algo visual, no solamente de lectura, estoy seguro que va a ser muy bien aprovechado, son muy buenas reflexiones, como yo creo que las reflexiones que hemos tenido el día de hoy, lo cual creo que hace una conversación tremenda que espero que no sea la última vez que platiquemos. Es tu primer podcast, me da mucho gusto ser el padrino de tus podcasts, pero el tipo de reflexión que tienes, el tipo de forma de intelectualizar las cosas, creo que son muy padres, así que no te detengas. Incluso me gustaría que aprovechemos este espacio para que si la gente quiere saber un poquito más de ti, de tus blogs, ¿dónde puede encontrarlos? Melonario.substack.com. Y también en tus redes, ¿no? Sí, ahí estoy como Antonio-Reynoso-Molet. Te las paso para que las pongas ahí. Pero ahí estoy en... Oye, Toño, y para alguna persona que nos esté viendo cerca del sur de México, que tal vez quiera hacer un evento, porque sí, aparte he visto las fotos que has subido de los eventos, si tienes un gusto, una calidad, tu empresa de hacer cosas de primerísima calidad, ¿dónde pueden encontrar esa información también? El canal de comunicación más fácil y contestamos de manera inmediata, de eso nos enorgullecemos, es Instagram. Minimal 4.0 con letras. Muy bien. Muy bien, ojalá y sigas escribiendo, que te siga yendo muy bien en Minimal 4.0. Te agradezco mucho porque hayas aceptado la invitación, creo que estuvo muy padre. Te deseo el mayor éxito, qué padre que volvamos a reconectar después de tantos años y ya sabes, te deseo el mayor de los éxitos. Me encanta, Huicho, y desarrolla el método para empresas porque creo que está muy padre como para debatir ideas. Es una buena idea, lo voy a estar meditando, Toño. Me dio muchísimo gusto, no sabes cuánto. Muchas gracias, igualmente mucho éxito y platicamos pronto.